Hola crocheteros y crocheteras, el día de hoy les voy a enseñar a leer los patrones que se pueden encontrar en línea. Bueno, les voy a poner el ejemplo de este patrón que es gratis, que lo descargué. Aquí trae el nombre de la diseñadora que lo creó. Contiene los materiales que se van a utilizar, las abreviaturas y en la parte de atrás el paso a paso de cada parte de nuestro amigurumi. Muy bien. Las abreviaturas. Las abreviaturas yo creo que es lo que se nos complica un poquito más cuando somos principiantes. Pero en la mayoría de los patrones viene esta parte desglosada que nos explica qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, AM significa anillo mágico. CAT significa cadeneta. PB, punto bajo. PC, punto enano o punto raso. AUM, que significa aumento en punto bajo. Dis, disminución. PA, punto alto o punto vareta. BLO significa medio punto o punto bajo, tomando solo de la hebra de atrás. Y la V significan las vueltas. Las abreviaturas pueden cambiar un poco dependiendo del tipo de amigurumi que vayamos a realizar. Estas son las más comunes que pueden encontrar. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera nos comenta, primera vuelta, acuérdense que la V era la vuelta, V, primera vuelta, 6 puntos bajos en círculo mágico. Entonces, aquí se tendría que iniciar con un círculo mágico y dentro del círculo mágico realizar los 6 puntos bajos. Este es un ejemplo. Entonces, aquí se realizan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se cierra el círculo mágico. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestros 6 puntos bajos. Así es como sería el inicio de la cabeza y el cuerpo. Ahora, 6 aumentos. Que los aumentos recordemos que son 2 puntos bajos sobre cada punto. Entonces, como vamos a realizar 6 aumentos, es como si realizáramos un aumento sobre cada punto que iniciamos. Al finalizar tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. La vuelta número 3, un punto bajo, un aumento. Cuando se encuentra en paréntesis y con el asterisco para marcar el número de vueltas, digo el número de veces que se va a repetir. Por ejemplo, aquí un punto bajo, un aumento por 6 veces. Entonces al finalizar tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Ahora, si nos aparece así, de 4 y 5, significa que la vuelta 4 y la vuelta 5 la tenemos que realizar de esta forma. Son exactamente iguales. Entonces, 18 puntos bajos, 2 rondas. Entonces aquí igual 5 puntos bajos, un aumento por 3 veces, nos daría un total de 21. Ahora, por ejemplo, aquí nos menciona que va a haber cambio de color. Y en la vuelta número 10 que se va a trabajar en block de 24. Acuérdense, block significaba que vamos a trabajar tomando solo la hebra de atrás o punto bajo. Entonces tenemos que tomar solo la hebra de atrás, tenemos que dejar la hebra delantera. Entonces puede ser en medio punto o punto bajo. En este caso, nosotros aquí nos menciona
que tenemos que realizarlo en punto bajo. Entonces dice trabajar en blog en punto bajo. Ahora, como aquí nos va a desglosar cada parte que vamos a realizar, hacer 7 cadenetas, trabajar a lo largo de la cadeneta a partir del segundo punto del gancho, luego continuar trabajando 24 puntos alrededor, 6 puntos bajos y del lado de la cadeneta. Entonces tenemos que ir leyendo parte a parte para que nos quede exactamente igual como lo marca en el patrón. Ahora, por ejemplo, aquí se inicia con las disminuciones. Entonces, un punto bajo, una disminución, y aquí van a ir bajando los puntos. Teníamos 42, aquí ya vamos a tener 40, 38, 36 y así hasta cerrar. Recuerden, aquí les dejo una pequeña definición para que no se les olvide. Los aumentos son 2 puntos bajos sobre cada punto. Si nos pide 2 aumentos, aquí hicimos un aumento y en el siguiente punto realizamos otro aumento. Las disminuciones es tomar esta parte de la hebra de nuestro punto, de 2 de los puntos, para hacerlo uno solo. Entonces, así vamos a realizar las disminuciones, y ahora en lugar de tener 2 puntos, vamos a tener solo uno. Esa es una disminución. Entonces, si tomamos esta hebra y esta hebra, nos quedaría una disminución. Aquí ya hicimos 2 disminuciones y 2 aumentos. Entonces, otro punto importante que a lo mejor ahorita no lo alcancé a notar en el patrón es el punto raso o el punto deslizado, que es tomar nuestra hebra y pasarla por nuestro punto. Entonces aquí estamos cerrando la vuelta y este sería un punto deslizado o punto raso. De igual forma, tomamos la hebra y cerramos y sería nuestro punto raso. Así es el ejemplo de cómo podemos aprender a ir leyendo nuestros patrones para que poco a poco a ustedes se les vaya haciendo más fácil. Recuerden siempre buscar nuestra tablita de abreviaciones. Si no la tiene, búsquenla en internet, tómenle captura y ya la van a poder tener para que ustedes puedan utilizarla siempre que vayan a leer un patrón. Ya después con el tiempo se acostumbran y ya van a saber qué significa cada una de las abreviaciones. No van a tener que leerlas. Entonces, hasta aquí quedaría mi video. Espero y les haya gustado mucho. Que poco a poco vayan ustedes mismas buscando. Si les falta alguna abreviación, la pueden buscar en internet y ahí están la mayoría. Entonces, otro tip que les puedo compartir es que si su patrón viene en otro idioma, pueden utilizar alguna aplicación para traducirlo y ya con eso es muy útil
porque se los va a cambiar al español. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. No olviden dejar su like y suscribirse. Hasta la próxima.